Más o menos creo que os estáis conectando todos. Bienvenidos a los que no les he dicho hola hace unos segundos. Bueno, mientras que os voy dando a todos la bienvenida, creo que el resto se irán conectando. Bienvenidos una vez más, como cada viernes, un par de veces al mes, a las webinares que hace SafetyClean de materias de novedades legislativas, sobre todo aplicadas. A mí me gusta decir que estas webinares intentamos darle practicidad a la legislación y también ver cómo va la tendencia del mercado en materia de medio ambiente. Sobre todo, ayer vimos perdonadme que haga una reseña, ayer vimos en la televisión, en Instagram, que es el Día de la Tierra y todos no podíamos dejar pasar y poner un mensaje, pues la tierra hay que cuidarla y demás. Pues bueno, creo que estas webinares, si al final aplicáramos prácticamente lo que decimos, podríamos cumplir con ese mensaje que ayer pusimos. Bueno, en segundo lugar presentamos Gabriela, es técnico senior del Departamento de Asesorías Medioambientales, especialista en materia de estudios de minimización de residuos en las diferentes empresas que pueden ser clientes nuestros. Y yo soy Laura Sandesiria, soy la responsable del Departamento de Asesorías Medioambientales y soy la que en principio voy a dirigir esta webinar y bueno, os voy a ir recogiendo todas las preguntas que tengáis y demás. Os cuento el funcionamiento. Estamos por Zoom, es una plataforma conocida, pero esto está en formato webinar, formato conferencia. Eso significa que ustedes no van a poder hablar en directo ni les vamos a ver, sino que la forma que van a tener de interaccionar con nosotros es a través de, si ven en la parte de abajo o arriba, en función de cómo lo tengan, hay un chat que pueden, por supuesto, decir lo que consideren y hay un apartado que se llama de preguntas y respuestas, que cualquier pregunta que vayan teniendo durante el transcurso de la webinar, como al final, que es cuando haremos la ronda de preguntas, pues la atenderemos lo mejor posible. De todas maneras, a posteriori, cuando termine esta webinar, les mandaremos el PDF con la presentación para que la tengan. También les mandaremos un enlace a nuestro canal de YouTube para que puedan ver el vídeo que se está grabando en estos momentos. Y por último, si tienen cualquier duda, también pueden contestar ese email. Y si tienen cualquier sugerencia, puesto que la intención de estas webinares es formarnos entre todos, cualquier sugerencia de webinares que ustedes quieran hacer, pues nos lo dicen e intentamos hacerla lo más rápido posible. Y ya sin más dilación, voy a dar la palabra a mi compañera Gabriela, que es la que va a comenzar a formarnos con este seminario. Buenos días, Gabriela. Buenos días, Laura, y muchísimas gracias. Y lo mismo, igual que ha dicho mi compañera Laura, muchísimas gracias por estar conectados con nosotros, por el interés que mostráis por estos servicios de webinar y bueno, pues espero que cumplamos vuestras expectativas y cualquier duda que no esté reflejada en esta hora y no surja, pues lo mismo, igual que habéis hecho durante esta semana, nos contáis por correo, pues en la mayor brevedad posible os contestaremos y os intentaremos dar respuesta rápida. Sin más rollo, os voy un poco entrando y os cuento cómo se va a estructurar esta webinar. Por una parte, vamos a hablar de lo que es como tal un estudio de minimización. ¿En qué consiste? ¿Qué es? Su origen legal, cómo se ha de redactar, qué contenido tiene y qué implicaciones tiene el hacerlo como el no hacerlo a nivel legal. Para luego dar paso a mi compañera Laura para ya un poco explicaros el tema de mapa de residuos, cómo certificarte dentro del sistema de residuos cero, Zero Waste, que es lo más conocido ahora mismo, un poco enlazado con economía circular, que está también ahora mismo en boca de todos. Y finalmente, bueno, pues la parte de cómo SafetyClean os puede ayudar para poder realizar cualquiera de los puntos vistos en esta webinar. Entonces, si no te importa, Laura, si puedes pasar página. Como os comentaba, bueno, pues la realización de los estudios de minimización a nivel legal datan de 1977, ya llevan unos cuantos años con nosotros. Es en el Real Decreto de 952, donde en la disposición adicional segunda se recoge que en el plazo de 4 años, a partir de la entrada en vigor del mismo y posteriormente con esa misma periodicidad, todos los productos de residuos tóxicos y peligrosos deberán elaborar y remitir a la comunidad autónoma donde esté situado el productor de residuos un estudio de minimización. En aquella época, bueno, pues ese estudio de minimización se entendía por unidad producida, siempre con el objetivo de comprometerse a reducir la producción de residuos tóxicos y peligrosos en la medida de lo posible, porque siempre este es un punto que a todos nos dice, vale, si mi producción aumenta, ¿cómo voy a reducir residuos? Bueno, pues siempre se puede, no solamente reducir cantidades, hay muchas maneras de reducir residuos. Entonces, como os decía, esta normativa se ha ido, gracias a Dios, actualizando y nos hemos ido adaptando a las disposiciones y las directivas europeas
Y con la normativa vigente, la Ley 22/2011 de residuos, que recoge el marco jurídico de la Directiva Europea 2008/98, aquí ya nos proporciona un instrumento que va a permitir disociar la relación entre crecimiento económico y producción de residuos, haciendo especial hincapié a la prevención, no solamente a la reducción en cuanto a cantidades, entendida esta prevención como el conjunto de medidas que se han de tener o realizar antes de que un producto sea residuo. Por tanto, hay que reducir tanto la cantidad como el contenido en sustancias peligrosas, como los impactos adversos sobre la salud y el medio ambiente. Es decir, no solamente queremos, ahora ya en esta ley, lo que se desarrolla y lo que se tiene en cuenta es reducir, reutilizar, reciclar. O sea, ya aquí ya empieza a introducir el tema de las 3 Rs que todos conocemos y que cada vez se van ampliando más. De hecho, más tarde, Laura, no sé si llegamos a 7 Rs, que os diráis, no todas las, o 9, no me acuerdo, todas las Rs que tenemos. Pero aquí ya, en esta primera parte de la ley de 22/2011, nos insiste en, antes de reducir cantidad, reutilizar y prevenir, establecer medidas para prevención. Entonces, ese principio de jerarquía que os comentaba. Muy bien, ¿qué es un estudio de minimización? Una vez que vemos ya el origen y el marco legal. Pues el objeto es establecer conjunto de medidas que van a evitar la generación de residuos o conseguir su reducción, tanto la cantidad de sustancias peligrosas como los contaminantes presentes. Por tanto, aquí ya insistimos en la importancia de no solamente reducir cantidades de residuo producido por unidad generada en vuestra producción, sino también el tipo de peligrosidad. Entonces, tú puedes generar la misma cantidad de residuo, pero en lugar de ser peligroso, como no peligroso. La aplicación de estos objetivos se plasma en el estudio de minimización. Estos estudios de minimización van a ser únicos para cada instalación. Dependerá el estudio de minimización pues, de la actividad productiva, del tamaño de la instalación, de los residuos que son generados, del grado de desarrollo a nivel de temas medioambientales, también la parte económica, que va a ser importante para el estudio de minimización en cuanto a qué objetivos y qué medidas se pueden llevar a cabo. Y para lograr esos objetivos de minimizar los residuos generados, pues ahí se pueden plantear diferentes acciones como veis en la siguiente presentación. Pues de medidas desde el punto básico de medidas de ahorro en materias primas, optimizando siempre el aprovechamiento, como podemos, pues el uso de bandejas para recogida de derrames o el establecimiento de un stock de control, es una cosa muy importante, hacer un stock de materia prima para tener siempre controlado tanto los productos que tenemos abiertos como los productos que están pendientes de abrir y evitar que se nos caduquen y sean un residuo o tener muchos productos abiertos que van a dejar de ser útiles y finalmente serán un residuo, que eso sería un punto negativo para nuestro estudio de minimización. Otra medida posible, pues lo que os comentaba. Si puedo ver para atrás, Laura, que se nos ha ido. Vale, sustituir las materias primas más contaminantes por otras menos contaminantes. Pues desde el tipo de aceite que usemos o intentar utilizar opciones que no sean base y solvente y tender siempre a soluciones de base acuosa. Cambiar tecnologías en el proceso. Esto implica parte económica. Entonces, pues lo que os decía, que hay una parte que también implicará a nivel económico. Las 3 Rs, lo que ya me comentaba, mejorar el control de stock, cambiar el destino externo de los residuos. ¿Qué quiere decir esto? Que vosotros diréis, bueno, yo soy productor de residuos y ya está, ¿cómo voy a decir? Yo quiero este destino o este otro. Bueno, pues sí que podéis intentar buscar opciones con vuestros gestores orientadas a la valorización antes que la eliminación. Esto luego Laura nos lo explicará con mucho mayor detalle, pero es una cosa hacia la que tendremos que tender, orientada hacia la economía circular, zero waste, a siempre evitar, lo último que se ha de tender es a que el producto finalmente vaya al vertedero, directamente a eliminación. Y bueno, pues aquí lo que os indicaba, que ya ha sido mencionado anteriormente, es el marco legal de lo que es el estudio de minimización. A nivel nacional, pues como os decía, en el artículo 17 se recoge quiénes son los que están obligados a elaborar el estudio de minimización, que como veis en el siguiente punto, los que quedan exentos de esta obligación son los pequeños productores, aquellos cuya producción no supere la cantidad reglamentaria establecida. Y la periodicidad es cuatrienal, con excepción de algunas comunidades autónomas. Muy bien, aquí lo que intento explicar es, a nivel nacional tenemos la Ley 22/2011, que aplica a todas las comunidades autónomas,
pero tenemos una serie de comunidades autónomas, en este caso Galicia, La Rioja y Andalucía, que tienen su propia legislación a nivel de estudios de minimización. En todas, la periodicidad de los informes de minimización de residuos va a ser cuatrienal, con excepción de Castilla-La Mancha. Y el plazo de presentación, bueno, pues como veis en el caso de Galicia, se presentará en el primer trimestre del cuarto año y en los siguientes, en el resto de comunidades autónomas es cada 4 años, salvo en Castilla-La Mancha, como os comentaba, que se ha de presentar anualmente y siempre en el primer trimestre del año. Muy bien, yo te decía anteriormente, vale, la ley nos dice que debe presentar estudio de minimización todo productor de residuos, salvo los pequeños productores de residuos. Pero yo, ¿cómo puedo saber, como una empresa, si me aplica o no presentar estudio de minimización? Bueno, pues ¿cuántos residuos generas? ¿Qué cantidad de residuos peligrosos generas al año? ¿Eres pequeño? Es decir, ¿generas menos de 10 toneladas o eres productor de residuos? ¿Generas más de 10 toneladas? Si producís más de 10 toneladas, sí o sí, tenéis que presentar estudio de minimización por ley. Si presentáis menos, lo podéis hacer de manera voluntaria a nivel interno. Siempre será una mejora medioambiental y también una mejora económica. Os vendrá por ambos lados, os será una mejora interna que notaréis en vuestro proceso. En ambos casos, la forma de gestionar residuos no va a variar. O sea, las obligaciones que tenéis, tanto el pequeño como el productor de residuos, van a ser la misma. Contar con un gestor, documentación, pero va a haber una serie de diferencias que vamos a ver a continuación que van a diferenciar el generar más productos, más residuos. Como os comentaba, pues, en ambos casos, tanto el pequeño como el productor, pues, deben enviar la comunicación a la comunidad autónoma correspondiente, donde esté situado el centro productor, deben contar con un gestor autorizado de residuos, al cual deben proporcionar toda la información necesaria para que el residuo sea gestionado de manera correcta, porque al final la obligación es por parte del productor en cuanto a cualquier condición o característica del residuo a gestionar. Bueno, pues siempre se ha de informar al gestor, oye, mira, este residuo tiene tal característica o le he dado tal uso, para que siempre pueda ser gestionado con el código LER adecuado. En caso de cualquier problema o alteración con o pérdida con el residuo, avisar siempre a la comunidad autónoma. Y aquí donde nos encontramos que 2 trámites administrativos o 2 puntos diferencian en cuanto a las obligaciones a nivel de pequeño productor y a nivel de productor de residuos, que es la elaboración del estudio de minimización y suscribirte una garantía financiera que cubra las posibles responsabilidades inherentes a su actividad y potencial contaminante. El tema del estudio de minimización es lo que estamos centrándonos y el tema de la garantía financiera, esto es a nivel autonómico, va un poco por cada comunidad autónoma. Entonces, en estos casos, todos me diréis, yo tengo un seguro con mi aseguradora, un RC, con mi correspondiente mutua. Si queréis o tenéis cualquier duda, en este caso, pues para saber si tenéis el alcance determinado y demás, porque aquí la ley es un poco ambigua. Antiguamente sí que te establecía una serie de cantidades o valores económicos, pero actualmente delega en el productor que, bueno, pues que se estime más o menos cómo puede tener cubierta por esa generación de productor de residuos. Si tenéis cualquier duda aquí, pues lo mismo, podéis contar con nosotros. Aquí reflejamos los trámites administrativos de productor de residuos, es decir, el paso de buenos días, soy pequeño productor, pero ahora pues aumenta mi actividad y soy gran productor de residuos. Os he puesto unos ejemplos, pues en el caso de la región de Murcia hay un formulario concreto con la correspondiente tasa. En el caso de Andalucía también, incluso en el caso de Andalucía, bueno, pues sí que te emiten una resolución. No todas las comunidades autónomas van a informar mediante resolución. En algunos casos es simplemente hay un cambio en la plataforma y, bueno, pues cada instalación pues puede acceder con su CIF y poder confirmar si se ha hecho el cambio de pequeño productor a productor. Y como te decía, bueno, pues algunas comunidades autónomas tienen tasa administrativa. En el caso, por ejemplo, de Castilla-La Mancha no hay que hacer ninguna comunicación porque, bueno, pues a través de la plataforma interna que tienen ellos detectan ese aumento de residuos, por eso la obligación de presentarlos con carácter anual. Esto sería en cuanto a la comunicación a gran productor. Y aquí tenemos pues, lo que es un trámite, un modo de ejemplo de la presentación del estudio de minimización en plataformas de la comunidad autónoma. Por un lado veis el portal de Castilla-La Mancha, en la plataforma INDA, que hay, bueno, pues los que estáis en Castilla-La Mancha, tenéis unas claves, unos usuarios y de manera automática podéis subir vuestro estudio de minimización. O en el caso de la Generalitat, pues a través de la plataforma de SDR.
¿Y cuándo se debe presentar ese estudio de minimización? Pues lo que os he comentado, esto ya lo he dicho anteriormente. La disposición adicional segunda del Real Decreto 952 ya nos indicaba que se ha de establecer con carácter cuatrienal a partir del 2001. Salvo las comunidades autónomas que te lo hacen obligatorio con carácter anual o que por tu resolución, cuando tú has presentado la comunicación, te dicen, usted por sus características tiene que presentarlo cada X año. En caso de que no tengamos ningún tipo de resolución, se ha de presentar cada 4 años, desde la primera presentación. Muy bien, pues ahora nos metemos en lo que es el contenido, cómo se va a hacer un estudio de minimización. El primer punto, lo más importante, es identificar qué residuos son los que generamos. ¿Vale? Qué residuos genero y dentro de mi proceso productivo, dónde y por qué se generan, para poder establecer prioridades. Para eso debemos conocer las tripas de nuestra instalación, debemos conocer todos los procesos productivos para poder realizar un diagnóstico ambiental y sobre todo para que, esta es la base del estudio de minimización, porque esto es lo que nos va a permitir plantear unos objetivos coherentes y sobre todo asumibles, porque muchas veces nos encontramos que planteamos objetivos irreales, que estos objetivos deberían poder cumplirse durante esos 4 años. Con esta primera información, como os decía, se establecen prioridades a la hora de establecer el estudio de minimización. Una vez que tenemos esto identificado, empezamos a recopilar la información de los procesos dentro de nuestro proceso productivo. Pues eso, listar procesos generadores de residuos. Pues imaginaros, si estamos en un taller de chapa y pintura, pues, y de mecánica, pues identificar el proceso de chapa y pintura, el proceso de mecánica, el proceso de electromecánica, lo que tengamos. Tenemos un proceso de fabricación de envases, pues si es primero un proceso de lavado de los envases y por otra parte es un proceso de fundición, hay que intentar disgregar al máximo todos los procesos que constituyen nuestra instalación para poder identificar en cada proceso qué residuos son generados y saber cuáles son las causas de esos residuos y poder ver si se puede reducir de alguna manera, tanto a nivel, como veremos más adelante, por materias primas, por nuevas tecnologías, por reorganización a nivel personal, bueno, un poco tener todos los puntos y todos los posibles prismas de visión. Una vez que tenemos ya diagnóstico ambiental, recopilación de información, pasamos al siguiente paso. Cuando quieras, Laura. Gracias. Ahora hacemos el inventario de procesos junto con residuos. Ya tenemos toda la información. Hemos podido tener diagnóstico, tenemos procesos y lo unimos. Entonces, lo que se va a establecer, pues de diferentes maneras, pues por tablas, por diagramas, como quieras, es establecer el inventario de procesos y poder establecer también un indicador de referencia, que va a ser el indicador que nos va a permitir, aunque tengamos diferentes procesos, diferentes residuos, ese indicador va a ser de manera objetiva el mismo y nos va a permitir poder comparar. Entonces, un tipo de indicador, los veis aquí, os hemos puesto algunos, pues kilo de residuos entre tonelada de producto, kilo de residuo entre número de piezas procesadas, entre metros cuadrados pintados, o sea, en función, o incluso en cuanto a kilovatios hora generados, en función de cómo sea vuestra actividad, vamos a relativizar para establecer un indicador y nos va a permitir, este inventario de procesos nos va a permitir obtener, a fin de cuentas, dónde se nos van los residuos, o sea, obtendremos dónde se nos va de madre. Hoy va, pues he detectado aquí, he detectado aquí. Es lo que nos va a resumir toda la información en un inventario con todos los datos de cada residuo peligroso, identificado con el objeto de poder comparar. Y entonces ya es cuando nos tenemos que unir todas las partes implicadas dentro de los procesos productivos. No solamente se puede dejar al Departamento de Medio Ambiente o al consultor ambiental que realice este servicio, sino todas las partes involucradas, pues y una vez que se han identificado los puntos críticos o los puntos con mayor afección a nivel de producción de residuos, pues para evaluarlos y establecer análisis de alternativas. Como veis aquí, pues una vez haya definido los criterios que permitan valorar objetivamente la importancia de cada residuo, que son los indicadores que os comentaba, se establecerá objetivos de minimización, empezando por la identificación de las alternativas posibles en cada caso y estudiar su viabilidad. Aquí es muy importante que toda parte involucrada sea partícipe, porque hay que hacer el estudio de viabilidad no solamente a nivel económico, ambiental, personal, o sea, a nivel de con personas que van a estar involucradas, conocimientos, o sea, hay muchísimas partes que van a estar integradas. A cada criterio se atribuye un peso, un valor, según la importancia que tenga para la empresa, por lo que os comentaba, el coste, el riesgo relacionado con la seguridad de los trabajadores, el coste de la materia prima, la posibilidad de acceder a esa materia prima, el cumplimiento legal. Hay muchísimos puntos que hay que tener en cuenta. Y bueno, pues aquí os he querido reseñar que las opciones
¿Puedes volver a gracias, Laura. Las opciones más interesantes medioambientalmente siempre serán aquellas que supongan una reducción en origen, empezando por sustitución en materia primas y la modificación del proceso. Es decir, antes que directamente ir al vertedero, pues intentar reducir al máximo en origen de producción. Ahora sí, Laura, cuando quieras. Una vez que tenemos, bueno, pues lo que os comentaba, posibles ejemplos de reducción en origen, pues reducción del aceite usado o sustituir materias primas por otras menos contaminantes. Reducir el aceite usado, pues reduciendo en origen pues, por circuitos cerrados o utilizar aceites que tengan una mayor durabilidad para evitar una generación de residuos. En cuanto a sustituir la materia prima por otras menos contaminantes, pues aquí os hemos plasmado un hecho real de una empresa que estaba dedicada a la fabricación de piezas y mediante el corte de alta precisión pues decidió sustituir el disolvente clorado utilizando en el desengrase por una solución acuosa de detergente alcalino. Esto supone ya un cambio de sustancia peligrosa por una menos peligrosa. Por tanto, no es una reducción en cantidad, pero sí una reducción en cuanto a contaminación. Por tanto, es un cumplimiento en cuanto a estudio de minimización de residuos. La medida requerida, la instalación de 2 máquinas, es un coste económico de limpieza que incorporan un sistema de separación de aceite y polvo para alargar la vida del baño, pero aquí se supone una reducción en cuanto a consumos. Y esta medida ha permitido eliminar el consumo y posterior gestión del disolvente clorado, un coste que se ha recuperado casi a los 5 años, pero es una medida que a largo plazo la empresa va a recuperar, entonces va a cumplir sus objetivos. Y aquí, bueno, pues lo que simplemente planteamos es, no solamente es medio ambiente, no solamente es economía, no solamente es valor tecnológico, sino la valoración de las alternativas es la unión, es la fusión de las 3 variables. ¿Por qué? Pues implican más costes, es decir, hay que formar al personal, como hemos visto en el ejemplo anterior, hay que adquirir maquinaria, mantenimiento, cambio de proveedores, cómo adquirir las mercancías, afecta al producto, la calidad de mi producto se va a ver alterado, cumple los requisitos que me exige el cliente. Entonces, siempre todas las alternativas que han sido definidas tienen que tener esos 3 criterios bien valorados, no se debe primar uno sobre el otro. Y ya con lo que más importante que me habéis preguntado más de uno durante esta semana es, vale, muy bien, pero si a lo largo de los 4 años veo que no cumplo mis objetivos, ¿qué pasa? El qué pasa es un poco relativo. O sea, para evitar eso, lo que siempre se debe hacer es hacer un mantenimiento durante todos los años. O sea, no puedes decir, o en el 2021 yo hago un plan de minimización que voy a revisar en el 2025. No, durante todos los años tenemos que establecer un control, un seguimiento, pues en caso de haber establecido un objetivo que vemos que es inviable, pues por causas ajenas a ti, porque entra un nuevo proceso productivo, porque tu cliente te pide una serie de características que tú no puedes cumplir o por causas que no tienes controladas, pues es mejor poder modificar esos objetivos, esas previsiones en el 2022 a cierre de año, entonces a final o a cierre de periodo del cuatrienal. Entonces, todo esto de minimización debe conllevar no solamente una implantación y dejarlo, sino también un mantenimiento. Para ello se han de asignar responsabilidades, metas, recursos y plazos, un seguimiento periódico, que es lo que decía, para evitar detectar desviaciones y poder cumplir ese mantenimiento. Entonces, no es que digas, si no lo cumplo, ¿qué me pasa? Hay que evitar eso, evitar esa situación. Y aquí los que os intentamos decir, bueno, pues antes decía que el estudio de minimización es obligatorio para todos aquellos que sean productores de más de 10 toneladas. Pero, no obstante, no tiene por qué ser solamente para ellos a nivel de ventajas, porque como podéis ver, pues hay ventajas financieras, por el coste de eliminación y tratamiento de residuos es cada vez mayor, cada vez la administración prima a las empresas que hacen una buena gestión de los residuos. Cada vez va a ser más caro, veis que cada vez de pronto recibís la eliminación, llevar a vertedero, los costes que ya implícitos son cada vez más elevados. Cada vez es más frecuente la realización de auditorías medioambientales antes de la compraventa de una empresa. Los inversores empiezan a distinguir entre empresas ecológicas, es decir, lo verde vende, o sea, al final tener pues, un arbolito, la tierra, al final es lo que vende. Jurídicas está claro, pues el Código Penal define la figura de delito ecológico, el incumplimiento de la no presentación del estudio de minimización dentro de la ley es una infracción grave, o sea, todo está tipificado.
técnicas, pues, tanto desde el punto de vista de normativa como por la producción de residuos por ineficiencias de proceso o tecnologías inadecuadas. Imagen y marketing, no hay más que decir. O sea, al final, tanto porque tú vas a conseguir más clientes, más cuota de mercado, y también, bueno, pues porque esté respetuoso con el medio ambiente, es cumplimiento legal, mejor imagen. Los empleados valoran la preocupación de su empresa por el medio ambiente. Y luego también, bueno, pues tema de factor de competitividad, tener en cuenta por la planificación empresarial. También existen barreras de tipo reglamentario europeo, auditorías, etiquetado, ISO 14000, que esto es lo que va a comentaros mi compañera Laura. Entonces, estos son razones no solamente para un gran productor, sino también para cualquier empresa que quiera ver mejoras en su producción. Y ahora, bueno, pues ya doy paso a mi compañera Laura para que esto que yo os he intentado explicar a nivel técnico, ella, bueno, pues os ponga todas las opciones de certificación y todo lo que tenemos por delante. Cuando quieras, Laura, muchas gracias. Gracias a ti, Gabriela, por habernos explicado todo lo que nos conlleva hacer un estudio de minimización. Insisto que tenemos la zona de preguntas. Siempre es enriquecedor que tengamos preguntas para que podamos dar un poquito más de nosotras mismas. Pero bueno, una vez que os lo vais pensando las preguntas, continúo. Gabriela ha hablado sobre todo de una legislación bastante antigua, de una obligación desde el año 2001 de hacer un estudio de minimización. Esto nos sirve para saber que desde ese año ya había instrumentos, ya las empresas tenían instrumentos para poder comenzar a minimizar sus residuos. El problema siempre ha sido es que ya existían para todo legislaciones que nos hacían proteger el medio ambiente. El problema es que no los poníamos en práctica de manera adecuada. Los primeros estudios de minimización que hemos hecho, incluso el estudio de minimización de muchas empresas, lo que quieren es quitarse el trámite de encima. Es decir, han pasado a generar más de 10 toneladas, les ha caído un marrón, que es un estudio de minimización, cogen la plantilla correspondiente de cada comunidad autónoma, la rellenan con los datos que les piden, ponen 4 medidas de minimización sencillas que se sacan un poco de la chistera, en ningún momento controlan que esas medidas se cumplen, a los 4 años vuelven a hacerlo, las que no se cumplen no pasa nada porque la administración yo hasta ahora no he visto que a nadie le diga no has cumplido las medidas impuestas, ni que le haya dicho incluso que las medidas impuestas son insuficientes. Si se cumple el trámite legal, se vuelve a presentar otro y se acabó. La idea del día de hoy era linkar un poco lo que ha dicho Gabriela, que es, tienes un requerimiento legal, tienes que hacer así un estudio de minimización. Ese estudio de minimización debe de valerte a la empresa, a ti mismo, para todas las ventajas y beneficios que ha dicho, pero a nosotros nos gustaría ir un poquito más allá. Es decir, nosotros cuando hablamos de medio ambiente, es decir, hablamos de economía circular. Ahora mismo está en boca de todos los objetivos del desarrollo sostenible y demás. Entonces, si aplicamos a la práctica este estudio de minimización, en el fondo la economía circular es lo que habla. Es decir, en materia de residuos, el objetivo de un estudio de minimización es reutilizar los residuos como materias primas, si es posible, analizar todo el ciclo de vida que tiene nuestra actividad, tanto de entradas como de salidas, y aplicar de manera efectiva el principio de jerarquía que ya se marca en los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, que algo que es novedoso ahora, que ha salido, estos objetivos están en boca de todos a día de hoy, teníamos ya un instrumento en el año 2001 para haberlo puesto en práctica sin tener que esperar ahora, ¿vale? Entonces, lo digo porque muchas veces todo vuelve y en este caso podríamos aplicar herramientas antiguas para técnicas novedosas, ¿vale? ¿Qué es lo que se tiende ahora? ¿Cuál es la moda, por decirlo de una manera? Es la tendencia al residuo cero. ¿Qué significa residuo cero? ¿Que no se produzcan residuos? Sí, pero no solamente eso, es más complejo. Es decir, el residuo cero, cuando una empresa dice que es residuo cero, que va con la tendencia al residuo cero, se refiere a que ha hecho todo lo posible para no producir residuos, ha hecho todo lo posible para que esos residuos que se produzcan sean materias primas de otra persona o de otra empresa, que una vez que los residuos que se producen sean los menos peligrosos posibles y con los que ya produce, porque tiene que producir, cualquier actividad genera residuos, les ha buscado el mejor destino a los mismos. ¿Para qué? Para que al final se recupere materias de esos residuos y no vaya nada a vertedero. Eso es lo que llamamos tendencia a residuo cero. No significa que dejemos de producir residuos, sino que apliquemos todo el principio de valorización a todos nuestros residuos. Ejemplos en el mercado, para que veáis un poco la tendencia. NH ha hecho un acuerdo con una empresa de tapones de corcho para poder emplearlo en parte de sus instalaciones, de tal manera que en vez de tener que utilizar una materia prima nueva, ha utilizado un residuo para utilizarlo como parte de sus productos. Otra empresa, el Corte Inglés, supongo que la habéis escuchado. Corte Inglés salió antes de la pandemia diciendo que había certificado su centro de La Coruña como residuo cero.
Luego veremos algún ejemplo del Corte Inglés de cómo lo ha hecho, porque si vosotros pensáis en la cantidad de residuos que genera el Corte Inglés, perchas, plásticos, cajas de cartón, palés, dices, jolín, ¿el Corte Inglés residuo cero? Sí, porque al final ha hecho unos sistemas súper efectivos para el control en cada uno de los departamentos y plantas, para que los propios trabajadores sean los que segreguen de manera correcta. Y esta palabra que he dicho es muy importante, segregar. Para que tú puedas luego recuperar los residuos o mandarlos a valorización, tienen que estar correctamente separados, porque si mezclamos residuos, estamos, aparte de contaminando un residuo con otro, estamos haciendo que a lo mejor no sea viable. En este caso, el Corte Inglés separa todos los residuos para que cada uno tenga un destino correcto y que no vaya a vertedero, y gracias a eso ha podido certificarse, en este caso por AENOR, como residuo cero. Otra opción que hay en el mercado, hay un vehículo eléctrico de BMW que no solamente es que sea eléctrico, sino que está construido con materiales reciclables. Y como es reciclado y reciclable, podríamos decir que no genera residuos y aparte de eso consume como materias primas los residuos de otros. Entonces, estas son las tendencias que hay en el mercado, lo que se está llevando en investigación y desarrollo, y para que sepáis que de un estudio de minimización lo que puede llegar a pasar, ¿vale? En el fondo, ¿cómo podemos minimizar y cómo podemos llegar al residuo cero? Con la palabra magia que se llama valorización. La propia definición, supongo, si entráramos en la RAE, que no me la sé de memoria, significaría extraer algo de valor de algo, ¿vale? Entonces, como estamos hablando de residuos, lo que queremos es extraer algo de valor de nuestros residuos, es decir, obtener alguna materia prima extra, obtener energía, ¿vale? Si veis en el mapa que he sacado, las tasas de reciclaje de los residuos que hay en Europa son bastante bajas, ¿vale? Entonces, aún queda muchísimo por hacer y, de hecho, las políticas que hay ahora de economía circular van en esa línea. Hay una nueva ley de envases que también saldrá, de tema de recuperación de envases, en el cual intentaremos cumplir los objetivos que nos marca Europa, que son mucho más ambiciosos de lo que a día de hoy tenemos. ¿Cómo se va al residuo cero? ¿Cómo se hace un estudio de minimización? ¿Cómo se hace todo en relación con esto? Con un correcto mapa de residuos. Esto es lo más importante. ¿Y qué es un mapa de residuos? Un mapa de residuos no es solamente los residuos que producimos, sino es plantarme delante de mi actividad, de mi proceso productivo, con un conocimiento, por supuesto, saber en cada uno de los procesos que yo tengo todas las materias primas que entran. Pero no solamente materias primas, hablando de sustancias, sino hablamos de materias primas, la energía es una materia prima, el aire que utilizamos es una materia prima, el agua, por supuesto, las materias primas, las materias auxiliares que usamos y los embalajes. Todo eso entra dentro de nuestro proceso y sale de alguna manera. Por un lado, como producto terminado, por supuesto, pero todo lo que no es producto terminado saldría como subproductos, como desechos, como aguas residuales, como emisiones a la atmósfera, emisiones al aire, ruidos, vibraciones, partículas. Entonces, nosotros cuando hablamos de que queremos minimizar y que queremos ir a una economía circular, a un desarrollo sostenible y todas esas grandes palabras que decimos muchas veces, lo que hay que hacer es minimizar la huella, tanto que a nivel persona como a nivel empresa, generamos en el medio ambiente. Si hablamos de emisiones, si estuviéramos hablando de emisiones, tendríamos que poner las medidas que fueran para minimizar las emisiones. Si habláramos de agua, para minimizar la huella hídrica, habría que poner depuradoras, filtros, lo que consideremos. Pero si hablamos de lo que nos conlleva ahora, que es el residuo, tendremos que poner todas las medidas para que dentro de nuestro proceso productivo minimicemos los residuos y por otro lado los valoricemos. Entonces, realmente el comienzo hacia un residuo cero empieza por un correcto mapa de residuos que tendríamos que realizar en nuestra empresa. ¿Cómo podríamos hacer ese mapa de residuos? Lo primero, lo que he dicho, identificar. Hay que conocer qué tipo de residuos producimos. Muy, muy importante. Todos ellos, las cantidades, en qué envase están y sobre todo a qué destino van. Y no deberíamos de confiar ciegamente. Nosotros somos gestores de residuos, Ciclin es gestor de residuos y muchos productores nos vienen y nos dicen, tengo esto. Solamente nos dan un nombre, no nos dan ni foto, ni ficha, ni demás. Y al final delegan en nosotros la capacidad de catalogar sus residuos. Y lo intentamos hacer de la mejor manera posible, pero toda la información sobre qué residuo tiene una empresa la tiene la propia empresa. Entonces, muchas veces catalogar un residuo con su ficha de seguridad es tan importante para poder luego después obtener una valorización del mismo. Os voy a poner un ejemplo. Las aguas. Las aguas tienen un tratamiento de destrucción porque está catalogado como tal, pero si esas aguas pudieran tener poder calorífico, podrían irse a recuperación. Y si van a recuperación, a obtención de energía, podríamos darle una R, lo que nos lleva hacia residuo cero. Es decir, que conocer las características específicas de nuestros residuos nos puede hacer que lleguemos a nuestro objetivo.
Analizar los gestores. Habría que analizar todos los gestores que tenemos y cuál es el destino final de ellos mismos. Ahora mismo, como muchos de vosotros conocéis, hay un nuevo Real Decreto, que es el 553 del año 2020, que determina que mi gestor de residuos me tiene que entregar un contrato de tratamiento en el cual debe de decir cuál es el destino final de mis residuos, pero no el destino final inmediato, sino al final del final. Es decir, si mi residuo va a vertedero, a recuperación energética, a recuperación material. Cuando tengamos toda esa información, podremos luego determinar si queremos hacer o no unos cambios. Almacenamiento. Como hemos dicho, es súper importante tener una zona definida para el almacenamiento de nuestros residuos. No solamente por no incumplir legislaciones, la Ley de Residuos, la Ley 22 del 2011, dice que tenemos que tener una zona de almacenamiento correcta, que ¿qué significará correcta? Que evite cualquier derrame y techada. Entonces, no solamente es por eso, para cumplir la ley, sino que teniendo unos residuos en una zona definida, cada uno con su etiqueta, cada uno sabiendo dónde tiene que poner, evitará las mezclas de residuos, por supuesto, y evitará que mandemos unos residuos a destruir cuando no tienen necesidad de mandarse a destruir. Y por último, es muy importante fijar objetivos. Esos objetivos que fijemos para reducir la producción de residuos deberían de ser dimensionados correctamente hacia nuestra empresa y hacia lo que podemos. Y en el fondo, eso es lo que vamos a favorecer, pues la gran palabra esa de economía circular. He dicho un poco antes, pero voy a meterme más en profundidad. ¿Qué es valorizar un residuo? Valorizar un residuo es obtener algo de valor del mismo. Y se puede obtener, según la Directiva Europea de los diferentes destinos de los residuos y de la jerarquización de residuos, dice que hay dos opciones de poder determinar que un residuo va a valorización. Que vaya a valorización energética, lo que se conoce comúnmente con R01, o que vaya a recuperación material. Por ejemplo, los envases metálicos van a R04, que es recuperación de metales. El aceite va a R09, si no me equivoco, que es recuperación de aceite. Los disolventes a R02. Es decir, eso es una valorización de un residuo. ¿Qué beneficios puede tener que valoricemos residuos, aparte de los medioambientales, que por supuesto, reducir la cantidad de residuos? Ventajas económicas. Muchas veces, buscando y analizando nuestros gestores, podremos incluso llegar a beneficios económicos. Una buena imagen de la empresa, no solamente de puertas para afuera, sino de puertas para adentro. A los trabajadores cada vez les gusta trabajar en empresas que no contaminen, empresas que no estropeen el medio ambiente. Y, por supuesto, el empleo verde cada vez está yendo más allá, existe. En Safety Clean en el departamento somos 15 técnicos ayudados en medio ambiente, eso no existía hace 10 años. Entonces, poco a poco también se crean puestos de trabajo. El ejemplo del Corte Inglés que os he dicho antes, si veis la zona esta de reciclaje, esto lo tiene en cada punto de cada departamento, de cada planta, para que ellos mismos separen todo. Eso es súper importante. Y luego tienen súper catalogados todos los residuos que producen, que ya sé que no se ve muy bien, pero cuando recibáis la presentación lo podréis ver mejor, todos los residuos que ellos producen y los destinos que han determinado de sus residuos. Esto es lo importante y por eso ellos han conseguido esto. Ahora, una vez que más o menos hemos visto toda la tendencia que hay y demás, vamos a explicar cómo nosotros interpretamos todo esto y cómo nosotros podemos ayudaros a vosotros. Por un lado, por supuesto, vosotros debéis hacer un estudio de minimización y Safety Clean os puede ayudar a hacer un estudio de minimización. Pero cuando hablamos de residuo cero, cuando hablamos de qué hay que hacer, Safety Clean, cuando ayuda a sus clientes, lo ayuda a través de un pack que le ha puesto un nombre que se llama Global Pack. ¿Y qué es lo que hace por sus clientes? Hace un mapa de residuos, lo primero, súper importante. Y en ese mapa, ¿qué hacemos? Analizamos todos los procesos productivos que existen y hacemos un inventario detallado de las materias primas, la cantidad y la peligrosidad. Revisamos la memoria de todas las entradas, de todas las salidas, perdón, de residuos y de todos sus gestores, analizando los contratos de tratamiento que tienen con los gestores y todos los documentos de identificación y notificaciones previas de los movimientos. Y una vez que ya tenemos todo, vemos qué residuos cumplen con el principio de reutilización, recuperación y demás, y cuáles no, a la hora de ¿qué? De quedarnos con el gestor que tenemos a día de hoy o buscar un nuevo gestor que pueda ir en pro de nuestro objetivo final. Por supuesto, cuando analizamos los residuos que producimos, podemos hacer una combinación perfecta con la huella de carbono, puesto que si intentamos minimizar la huella en materia de residuos que producimos, podríamos también minimizar la huella de carbono y al final podríamos llegar a decir que nuestra empresa genera residuo cero y con una correcta educación ambiental de nuestros trabajadores podríamos mantenerla a lo largo del tiempo. En el Global Pack que hace Safety Clean a nuestros clientes y por supuesto que podéis hacer ustedes, hace el mapa de residuos, lo que hemos dicho, con unas visitas, por supuesto, he dicho una palabra al principio, hay que conocer el proceso productivo y analizarlo. Si no se visita al cliente y si no visitáis vosotros vuestra propia fábrica o empresa, industria, lo que sea, no vais a poder saber lo que producís.
hay que hacer visitas tanto de toma de datos como de implantación de medidas, puesto que para poder implantar un sistema de residuo cero y de cambios hay que contar con los trabajadores y con la dirección de la empresa. Con los trabajadores, tanto informándoles como formándoles para que la zona de residuos sea correcta, para que evitar que mezclen residuos, y para todo eso hay que formarles. Y una vez que Safety Clean determina el mapa y determina los cambios, se lo propone al cliente, y en función de los objetivos que el cliente puede abordar, porque a lo mejor hay ciertos objetivos más ambiciosos. Antes ha dicho Gabriela un objetivo que se recuperaba a 5 años. A lo mejor no todo el mundo puede invertir así. Ponemos objetivos siempre dimensionados al cliente y intentamos minimizar año a año y llegar a residuo cero. En este caso aún seguimos hablando de cosas que vienen bien a la empresa, pero no de tú si Safety Clean te pone un Global Pack o tú te haces un mapa de residuos, esto de puertas para afuera nadie lo ve. Esto es algo para ti, para tu beneficio económico. Pero si quisiéramos que todo esto viniera alguien, una certificadora, a ponernos un sello de residuo cero que existe, que sepáis que existe, ¿qué es lo que harían? Vendrían y, pues, al igual que con una ISO 14000 viene una certificadora, con esta norma, que es la norma de residuo cero, vendría una certificadora y te haría, por un lado, revisaría lo que nosotros hemos implantado, que es un sistema de control de todos los residuos, viendo el flujo de procesos, qué control interno tenemos, las entradas, la salida, la formación. Y luego siempre en las auditorías se revisan registros y evidencias. ¿Qué registros y evidencias hay en temas de residuos? Lo que hemos dicho, contrato de tratamiento, documento de identificación, las incidencias que ha habido con plantas, las memorias presentadas. Ellos hacen una visita que en el caso de que estemos nosotros con vosotros, estaríamos en esa visita de auditoría externa, y por último revisan siempre la trazabilidad. Una vez que una certificadora ha ido a tu instalación y te ha hecho toda esta auditoría, te da un sello, y ese sello se da diferente en función de qué porcentaje de los residuos has conseguido mandar a valorización. Si estás entre el 60 y el 80, te darán un sello de residuo cero inicial. Si vas de 80 a 95, avanzado, y más del 95, excelente. De tal manera que si tú te vas poniendo objetivos poco a poco, a lo mejor llegas al excelente de primera, sería fenomenal, pero si no, esto cumple con el principio de PDCA, que es de memoria continua, que tiene toda ISO. Es decir, tú llegas, puedes estar en inicial, te vas poniendo objetivos de mejora para ir poco a poco avanzando. Al igual que con el resto de normas, la certificadora viene el primer año, te certifica, y a partir de ahí cada año hace un control y seguimiento para ver los objetivos, cómo los cumple. Es decir, esto es algo año a año. En el Safety Clean, cuando no solamente implanta en sus clientes el Global Pack, sino que les hace también la parte de abajo que veis, que es la certificación de residuo cero y las auditorías anuales, nosotros lo llamamos Global Pack Plus. Y como os he dicho al final, hacer un par de transparencias. En cálculo de la huella de carbono, ahora mismo está en boca de todos. En Palma de Mallorca ya existe legislación que obliga a varias empresas a hacer el cálculo de huella de carbono, y creemos que de aquí a 2 años muchísimas de las empresas con incidencia ambiental van a tener que calcularla. Podríamos comenzar a hacerlo ya que hemos analizado el proceso productivo, ya que tenemos un mapa de residuos de entradas y salidas, que es lo que también se necesita para el cálculo de huella de carbono. Combinamos este mapa de residuos y de minimización con un cálculo de la huella de carbono, de tal manera que al final podríamos llegar a tener nuestro mapa de residuos con nuestro estudio de minimización, un certificado de Zero Waste, nuestra huella de carbono, y encima podríamos incluso compensarlo. Esto sería como la guinda del pastel de la sostenibilidad en nuestra empresa de manera real, que podríamos llegar a alcanzar. Y esto nosotros, bueno, lo implantamos en varios clientes y tiene un beneficio económico, por un lado, que es importante para todas las empresas, y un beneficio medioambiental bastante grande, ¿vale? Esto es un poco lo que yo quería decir en cuanto a tendencia a residuo cero y en cuanto a mapa de residuos. Me gustaría ahora que, si todos los asistentes tienen cualquier duda, la mostraran en las preguntas. Yo, de todas maneras, no estoy viendo ninguna, pero como esta webinar, no sé si ustedes saben, es la segunda vez que la repetimos, hubo una hace 2 semanas de la misma temática, había ciertas preguntas que nos hicieron la otra vez que, si les parece bien, voy a volver a lanzárselas a Gabriela para ayudarles y verlo. Te voy a hacer un par de preguntas yo a ti, Gabriela. Vale, dime. El estudio de minimización, si yo tengo varias sedes, ¿dónde tengo que presentarlo? ¿En mi razón social? ¿Uno por centro productivo? ¿Cuántos hay que presentar? Pues depende de dónde estés situado. Aunque tenemos una legislación nacional, como os decía, hay comunidades autónomas que tienen su propia legislación. En el caso de Madrid, por ejemplo, pues tú presentas
tú tienes varios centros productores de residuos en Madrid, pero solamente uno de ellos es el que genera más de 10 toneladas. Pues tú tienes que hacer estudio de minimización sobre el centro productor que genera más de 10 toneladas. Pero, por ejemplo, en el caso de Galicia, es la única comunidad autónoma hasta la fecha que lo hace así, se presenta el estudio de minimización por razón social. Si tú tienes 5 centros productores de residuos donde solamente uno de ellos es de gran productor, da igual, tienes que presentar el estudio de minimización sobre los 5 centros productores. O, aunque ninguno de ellos a nivel individual supere las 10 toneladas, pero si en suma lo supera, pues hay que presentar el estudio de minimización. En Galicia lo hacen por razón social, por decir, el resto de comunidades autónomas es a nivel de productor de residuos, por ubicación física. Si tu centro productor de residuos está en Sevilla y es donde generas más de 10 toneladas, tienes que presentarlo en la Junta de Andalucía. Si está en Cataluña, aunque tengas solamente donde se supere las 10 toneladas. Entonces, por tanto, resumiendo, Galicia por CIF, el resto de comunidades autónomas hasta la fecha por centro productor de residuos, por NIMA. Perfecto, entendido. Nos hacen una pregunta. Dice, si presentas un estudio de minimización y no llegas a cumplir con los objetivos establecidos, ¿se tiene que replantear y presentar una versión modificada ante las instituciones? A ver, esto lo habéis preguntado muchos y la verdad, o sea, el primer paso para intentar evitar esto es poder, lo que os comentaba, hacer un seguimiento. Lo más importante es un seguimiento y un mantenimiento anual, porque si tú planteas objetivos en el 2021 para cumplir en el 2024, pero no haces un mantenimiento, pues es difícil. Si no hay un control por todas las partes implicadas, es difícil. En este caso, cuando haces la revisión, porque tú no tienes que presentar un seguimiento anual, eso sería a nivel interno, tienes que presentar cuatrienal ante la administración. En este caso, si a los 4 años no se han cumplido los objetivos que se han definido, evidentemente hay que replantearlos y ver cuál ha sido el motivo, cuál ha sido la causa, porque si no se ha cumplido ninguno de los objetivos es ver qué ha pasado. Pues si ha habido un aumento de producción y el indicador definido ha sido incorrecto, o se han establecido unas tecnologías que a nivel económico, pues por causas ajenas a nosotros, no se han podido llegar a cumplir o comprar. Entonces, hay que ver todos los aspectos y evidentemente replantearlos para en la renovación del estudio de minimización pues justificarnos, a explicar qué ha pasado y poner objetivos más lógicos y sobre todo aprender de ello para los siguientes 4 años no dejar en el olvido y hacer un mantenimiento anual de todo el estudio de minimización. Revisarlo, pues no te digo todos los meses, pero al menos a cierre de año pues hacer una revisión. Sí, hombre, la administración siempre dice que cualquier cosa que presentes, si hay un cambio sustancial, debería de notificarse, es decir, que si a los 2 años de haber presentado tu estudio de minimización tu proceso productivo cambia, cambias tu ubicación, cambias tal, pues por supuesto, tú cuando te des cuenta de que eso es inviable por diferentes causas, técnicas, económicas, tal, deberías de presentar unas modificaciones. De hecho, cuando nosotros hacemos un estudio de minimización a un cliente, no le dejamos solo, no hacemos el estudio y nos lavamos las manos, sino que año a año revisamos datos para poder saber si están cumpliendo. Nos pregunta otra compañera, ¿cuánto tiempo es necesario para desarrollar el mapa de residuo cero? A ver, os comento, depende un poco de la empresa, por supuesto. En el caso de la empresa normal, podríamos hablar que en 6 o 8 meses podríamos estar implantando un sistema, es como cualquier otro sistema de gestión medioambiental. Cuando tú implantas una ISO que es bajo una norma, tienes que dar los datos de la empresa, informarte, ponerlo en práctica, implantarlo. En 6 o 8 meses suelen estar implantados y ya a posteriori pasar la certificación. Podríamos decir que es un planteamiento en un año en el cual tú al final te impones un sistema de residuo cero, ¿vale? Y ahí ya podrías certificarte, si tu intención es certificarte. Si tu intención es solamente hacerlo de puertas para adentro, hacer un mapa de residuo, es bastante sencillo, en un par de meses podrías tenerlo, ¿vale? No tenemos más preguntas, nos dejo unos segundos por si acaso algún participante tiene alguna pregunta más. ¿Estáis viendo la transparencia esta que se está proyectando? Como hemos dicho al principio, tenemos LinkedIn. Tenemos otra pregunta. Sí, ahora la veo, sí. Tenemos, bueno, termino lo que estaba diciendo. Tenemos LinkedIn, tenemos la página web nuestra en la cual pueden ver noticias y tenemos el canal de YouTube donde vamos a subir todo. Nos hacen otra pregunta, dice que la certificación residuo cero está otorgada por organismo oficial. Sí, efectivamente, es decir, son las certificadoras, AENOR, Bureau Veritas, SGS, Joy Register, todas ellas han sacado un estándar de residuo cero
las cuales certifican bajo una norma de residuo cero, que es, la norma esa lo que dice es, certificamos que los residuos no van a vertederos, un porcentaje de residuos que no vayan a vertedero a través de la revisión de todos los procedimientos que hemos visto ahí. Pero efectivamente, lo tienen que entregar organismos oficiales, no, certificadoras oficiales que están acreditadas por ENAC, ¿vale? Hay una pregunta más que nos dicen que en el caso de que por volumen de producción de la empresa se superen las 10 toneladas de residuos peligrosos y tras analizar tus procesos en el estudio de minimización no tengas posibilidades reales o viables de minimizar esto, ¿qué debes de poner en el estudio de minimización como medida? Siempre se puede minimizar, ¿eh? Y no, hay que ver, o sea, no solamente hay que reducir cantidades, es lo que he insistido y lo que también Laura ha comentado. Hay que tender siempre a reducir la cantidad de vertedero y optar por otras opciones orientadas a valorización o incluso reintroducir tu residuo, tu producto dentro del proceso. O sea, alguna medida, alguna opción, seguro que hay. Es muy difícil. No te digo, no tienes que tenerte en la mente solamente genero 15 toneladas, tengo que ir a 9. No. Tienes que ver de esas 15 toneladas cómo puedes, aunque siga generando 15, pero que 5 puedan ser valorizables y 10, pues eliminación. Por ejemplo, alguna medida seguro que hay. Es que así sin saber es difícil. Sí, pero que muchas veces que no hay que atacar solamente el residuo, es decir, hay que atacar a la materia prima. Es decir, tú dices, voy a dejar de producir papel. Hablamos de incluso una oficina. Voy a dejar de producir papel, ¿vale? Pero es que no tienes que ir a ver, tengo tantas toneladas, no puedo dejar de producir. No, tienes que ir al origen. ¿El origen cuál es? Pues voy a configurar todas mis impresoras a doble página. Es una absurdez, pero de esas cosas es donde nacen. Otra empresa consumía gran cantidad de latas de 25 litros para sus trabajadores, utilizaban disolvente y no se dio cuenta que con un correcto procedimiento de trasvase podría comprar GRGs que después se utilizaban. Entonces, quitó todos los envases que producía como residuo, puesto que encima los GRGs de disolvente están acogidos a un sistema de depósito, devolución y retorno, de tal manera que ni genero el GRG como residuo. Es decir, no solamente hay que ver, yo no puedo minimizar menos residuos, yo al final soy un taller de automoción y reparo coches. El coche que venga con anticongelante es el anticongelante que trae, el aceite que trae es el de aceite que trae, pero al final no, hay que revisar y los trapos que yo utilizo y los residuos de mi actividad y mi forma de almacenar esos residuos. Estoy separando todos los residuos que tengo que tener, los envases plásticos, los metálicos, los aerosoles. ¿Por qué? No, los aerosoles los mezclo. Pues si los mezclas a lo mejor no estamos minimizando. Hay mucha más chicha muchas veces de la que se ve por la superficie. Nos hacen una pregunta relacionada con el procedimiento de evaluación de subproducto, ¿vale? Que si ese residuo podemos otra empresa como materia prima. Por supuesto, es decir, sobre todo hay una comunidad autónoma, que es la comunidad autónoma catalana, que está muy avanzada en estos temas de la bolsa de subproductos. Es decir, tú cuando tienes un subproducto en tu empresa, lo puedes catalogar como tal, metiendo en las diferentes bolsas de subproductos y cumpliendo la legislación, y pueden luego otros productores optar a ellos si tú no lo puedes reutilizar en tu proceso. Eso tiene unas normas en función de la comunidad autónoma, se presentan y se pueden obtener. Todo es lo de siempre. Analizar cada proceso, analizar lo que se necesita. Cada vez estamos teniendo la economía circular y cada vez nos van a dejar más que no se produzcan residuos y que se consideren como subproductos, aunque antes era un residuo, pero ahora mismo ya no lo es. Creo que ya no hay más. Me parece que no hay más. Si me permiten, bueno, una vez que les he dicho de la página web y nuestro LinkedIn para que nos sigan, si me permiten, voy a lanzar una pequeña encuesta. Nos sirve para saber cómo vamos haciendo las cosas. Me gustaría que si pueden responder, son 3 preguntas muy, muy sencillas de organización general. Todas las cosas que tengan que decirnos a nivel de consejo de cómo podemos hacer mejor las cosas, de si consideran que debemos tirar por aquí y por allí. Vuelvo a repetir, la intención de estas webinars que hacéis son meramente formativas e informativas tanto para clientes como para posibles clientes, por supuesto, pero nuestra intención siempre es práctica y nos gustaría ese feedback por su parte para seguir mejorando en estas webinars. Y lo dicho, al final de esta webinar recibirán en el día de hoy un email de mi parte con el PDF de la presentación y el enlace al canal de YouTube en el cual tendrán colgada esta presentación y las webinars que hemos realizado en un pasado. Yo ya sin más me despido. No sé si Gabriela quiere decir algo más. Nada, muchísimas gracias por haber estado conectados y que cualquier duda que tengan, bueno, pues que ya tienen nuestro contacto. Efectivamente, aquí estamos. Muchísimas gracias a todos por su tiempo. Gracias. Gracias.